Ven conmigo. ¿Estás bien, pequeña? Santiago se acercó despacio, sus zapatos de cuero crujiendo sobre la nieve húmeda del parque. La niña levantó la mirada desde el banco verde, sus trenzas adornadas con cuentas de colores brillantes contra su chaqueta azul. Sus ojos grandes lo estudiaron con una sabiduría que no correspondía a su edad. Estoy esperando a mi tía. Siempre llega tarde cuando hay emergencias en el hospital, respondió con un acento que mezclaba español puertorriqueño con algo más caribeño. Santiago se sentó a su lado ajustando su abrigo de lana gris. La reunión de negocios había sido un desastre. Otra vez las mismas miradas, los mismos comentarios velados sobre si realmente pertenecía a esos círculos. A los 35 años, había construido una cadena de hoteles boutique desde República Dominicana hasta Puerto Rico, pero algunas puertas seguían cerradas para alguien como él. ¿Cómo te llamas?, preguntó notando cómo la niña tarareaba una melodía familiar. Amara Celestin. Mi tía dice que significa eterna en amárico. Venimos de Haití, pero llevamos 3 años aquí en San Juan. Se acomodó mejor en el banco, como si se preparara para una larga conversación. Tú pareces como mi tía cuando piensa en casa. La directness de la niña lo sorprendió. Había algo en su manera de hablar que le recordaba a sí mismo a esa edad, siempre navegando entre mundos diferentes. Esa canción que cantabas. Mi abuela la cantaba cuando era pequeño. ¿De verdad? Amara sonrió por primera vez. Mi grandmère me la enseñó antes de venir aquí. Dice que las canciones viajan con nosotros cuando no podemos llevar nada más. Santiago sintió una punzada en el pecho. Conocía esa sensación de desarraigo, de tener que reinventarse constantemente. Su madre dominicana y su padre puertorriqueño habían muerto cuando él tenía 15 años, dejándolo con su abuela en el Bronx. Había aprendido a cambiar de código dependiendo del lugar, inglés en los negocios, español en casa, y siempre midiendo cada palabra para demostrar que pertenecía. ¿Tu tía trabaja en el hospital?, preguntó, aunque algo en su mente comenzaba a hacer conexiones. Sí, es doctora. Doctora Isabel Celestín. Es muy importante, ¿sabes? Ayuda a las personas que están muy tristes o asustadas. Dice que cuando el cuerpo se lastima, el corazón también necesita sanarse. El mundo de Santiago se detuvo. Isabel Celestín, la cirujana que había rechazado su propuesta para el centro de bienestar en su nuevo hotel. La mujer cuya fotografía había estado sobre su escritorio durante meses, no por negocios, sino porque su inteligencia feroz y su belleza natural lo habían cautivado desde su primera videoconferencia. «¿Celestín?», repitió, tratando de mantener la voz neutral. «Ajá. Ella piensa que todos los hombres ricos son iguales». Amara lo miró con curiosidad. «Pero tú no te ves igual a los otros que vienen por aquí con sus carros grandes y sus relojes brillantes». Santiago no pudo evitar sonreír. «¿Y cómo me veo? Como alguien que entiende lo que es no tener casa por un tiempo. Como alguien que sabe que el dinero no puede comprar las cosas importantes». Amara se encogió de hombros. «Además conoces las canciones de Grandmère. Eso significa algo». Los copos de nieve comenzaron a caer más intensamente. Santiago se quitó la bufanda y la puso alrededor de los hombros de Amara. «¿Quieres que te lleve con tu tía? Es muy tarde para estar aquí sola. No puedo irme con extraños, pero...» Amara lo evaluó una vez más. «Puedes esperar conmigo si quieres. Tía Isabel siempre dice que las buenas personas se reconocen por cómo tratan a los niños cuando nadie más está mirando». Santiago se quedó con ella, compartiendo historias sobre su abuela y escuchando las aventuras de Amara en la escuela. Cuando llegó un taxi, Santiago le dio a la niña su tarjeta de presentación. «Y tú o tu tía necesitan algo, pueden llamarme», dijo, genuinamente preocupado por dejarla ir sola. «¿Santiago Mendoza Williams?». Amara leyó la tarjeta con cuidado. «Tía Isabel va a querer conocerte. Siempre dice que las coincidencias no existen, solo conexiones que estábamos destinados a encontrar». Al día siguiente, Santiago se despertó pensando en la conversación. Había algo sobre Amara que lo había tocado profundamente. Quizás era reconocer en ella la misma sensación de estar entre dos mundos, o tal vez era la manera en que había hablado de su tía con tanto amor y respeto. Decidió ir al hospital. Oficialmente,
Quería hacer una segunda propuesta para el centro de bienestar, pero la verdad era que quería conocer a la mujer que había criado a esa niña extraordinaria, la mujer que llevaba meses ocupando sus pensamientos. Cuando llegó a la oficina de la doctora, Celestine la encontró revisando expedientes, su cabello natural peinado en un elegante twist-out que honraba sus raíces haitianas mientras mantenía su profesionalismo. Al verlo, su postura se enderezó. «Señor Mendoza Williams, no esperaba verlo aquí. Doctora Celestine, creo que conoce a mi nueva amiga Amara». Como si hubiera sido convocada, Amara apareció en la puerta, con su uniforme escolar y una sonrisa radiante. «Santiago, tía Isabel, es él, el hombre que conoce las canciones de Grand'Mère y que se quedó conmigo en la nieve». La expresión de Isabel cambió completamente. La compostura profesional se suavizó mientras procesaba la información. Este no era solo el empresario hotelero que había rechazado, era el hombre que había cuidado de su sobrina, el que había compartido memorias familiares con una niña que necesitaba desesperadamente figuras masculinas positivas en su vida. «Debería haber mencionado ayer que estoy familiarizado con su trabajo, doctora», dijo Santiago, sus ojos encontrando los de ella. Su investigación sobre atención informada por trauma en comunidades desplazadas cambió mi perspectiva sobre la hospitalidad. Por primera vez desde que había llegado a Puerto Rico, Isabel vio a Santiago no como otro empresario privilegiado, sino como alguien que genuinamente entendía el dolor del desplazamiento y la importancia de la sanación. Capítulo 2. Mundos convergentes. Tía Isabel, ¿Santiago puede quedarse a cenar el domingo? Amara preguntó 3 días después, balanceándose en los pies mientras su tía terminaba de revisar los últimos expedientes del día. Isabel levantó la mirada de su computadora, sorprendida por la pregunta directa. A los 36 años, había construido una vida cuidadosamente estructurada alrededor de su carrera médica y criar a Amara. Después de huir de Haití hace 11 años, había aprendido a ser cautelosa con los hombres, especialmente los que tenían poder y dinero. «Amara, apenas conocemos al señor Mendoza Williams». «Pero él me conoce a mí», respondió la niña con la lógica simple de sus 9 años. «Y tú siempre dices que las personas se conocen mejor alrededor de la comida». Isabel suspiró. Tenía razón. Además, Santiago había demostrado algo importante al quedarse con Amara en la nieve. No todos los hombres se habrían tomado el tiempo, especialmente después de una reunión de negocios fallida. «Está bien, pero solo porque quiero agradecerle por cuidarte». El domingo por la tarde, Santiago llegó a su apartamento en Condado con una bolsa de compras y una sonrisa nerviosa. Llevaba jeans oscuros y una camisa de lino blanca que hacía resaltar su piel morena. Nada ostentoso, nada que gritara dinero. «Traje ingredientes para sofrito», anunció, mostrando cilantro, ajo y ajíes. «Mi abuela Carmen siempre decía que no se puede conocer realmente a alguien sin cocinar juntos». Isabel lo miró con sorpresa. En la cocina, mientras ella preparaba griot con Bannan Buchanan, Santiago trabajó en su sofrito con manos expertas. Sus conversaciones fluían naturalmente entre español e inglés, con Amara agregando palabras en criollo que había aprendido de su abuela. «¿Cómo terminaste en el negocio hotelero?», preguntó Isabel cortando plátanos verdes, mientras observaba cómo Santiago trabajaba con los ingredientes. «Empecé con un pequeño bed and breakfast en Ponce cuando tenía 23 años. Después de que murieron mis padres, mi abuela me prestó sus ahorros de toda la vida». Santiago pausó, sus manos deteniéndose un momento. «Ella trabajó como costurera en el Bronx durante 40 años para darme esa oportunidad». Había algo en su voz que hizo que Isabel lo mirara más detenidamente. Este no era el típico empresario que había heredado su fortuna. ¿Y por qué hoteles? Porque entiendo lo que es sentirse fuera de lugar. Quería crear espacios donde las personas pudieran ser ellas mismas, sin tener que cambiar de código constantemente. Isabel asintió, reconociendo la sensación. En Haití era la hija del médico. Aquí soy la inmigrante que tuvo que trabajar el doble para la mitad del reconocimiento. Exactamente. Santiago la miró con comprensión. ¿Y tu investigación sobre trauma informado, cómo llegaste a especializarte en eso? Experiencia personal.
respondió simplemente. Cuando llegamos aquí, Amara tenía 6 años y había visto cosas que ningún niño debería ver. Los métodos tradicionales de terapia no funcionaban para ella. Necesitaba algo que entendiera su contexto cultural. Amara, que había estado coloreando en la mesa, levantó la vista. «Santiago, ¿tú también tuviste que dejar tu casa cuando eras pequeño?» «Sí, pequeña. Cuando murieron mis padres, tuve que irme a vivir con mi abuela a Nueva York. Todo era diferente allá. ¿Te dolía el corazón?» «Mucho. Pero mi abuela me enseñó que el dolor puede convertirse en algo hermoso si lo usas para ayudar a otros». Isabel sintió algo moviéndose en su pecho. Durante años, había construido muros alrededor de su corazón, especialmente cuando se trataba de hombres exitosos, pero Santiago hablaba de pérdida y sanación con una autenticidad que reconocía. Después de cenar, mientras Amara jugaba en su cuarto, Santiago y Isabel se sentaron en el balcón que daba hacia el océano. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Santiago, su voz más suave. «¿Por qué rechazaste mi propuesta original para el centro de bienestar?» Isabel lo estudió por un largo momento. «Porque pensé que era otro empresario rico, tratando de capitalizar las tendencias de wellness, sin entender realmente qué significa sanación para personas como nosotros. ¿Y ahora?» «Ahora...» Ella pausó, viendo cómo él había interactuado con Amara toda la tarde, cómo había hablado de su abuela con tanto respeto. «Ahora pienso que tal vez me equivoqué». Santiago se inclinó hacia adelante. «Me gustaría que reconsideraras la propuesta, pero esta vez quiero que sea tu visión la que guíe el proyecto, tu experiencia con trauma informado, tu entendimiento de las necesidades de la comunidad caribeña. ¿Hablas en serio?» «Completamente. He leído todos tus artículos, Isabel. Tu trabajo sobre cómo el trauma histórico afecta la salud mental en comunidades desplazadas es revolucionario. Necesito esa perspectiva». Era la primera vez que él usaba su nombre de pila, y algo en la manera en que lo dijo hizo que sintiera mariposas en el estómago. «Tendría que ser algo que pueda hacer sin afectar mi trabajo en el hospital», dijo cuidadosamente. «Por supuesto, podríamos estructurarlo como consultoría, reuniones los fines de semana, trabajo remoto cuando sea posible». Isabel asintió lentamente. «Está bien, pero con una condición. Dime, quiero que Amara pueda venir a algunas de las reuniones. Ella tiene insights sobre sanación que los adultos a menudo perdemos». Santiago sonrió. «No se me ocurriría dejarla fuera». Esa noche, después de que Santiago se fue, Amara se acurrucó con Isabel en el sofá. «¿Te gusta Santiago?», preguntó sin rodeos. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque sonríes diferente cuando él está aquí. Como cuando miras las fotos de mamá y papá». Isabel sintió un nudo en la garganta. Amara había perdido a sus padres en el terremoto de 2010, y desde entonces había sido solo ellas dos contra el mundo. «Santiago es especial», admitió finalmente. «Pero tenemos que ir despacio, ¿está bien?» «Está bien». Amara se acurrucó más cerca. «Pero creo que Granmer lo habría aprobado. Él conoce las canciones importantes». Mientras Amara se quedaba dormida en sus brazos, Isabel reflexionó sobre la tarde. Por primera vez en años había bajado la guardia con un hombre. Y por primera vez desde que había llegado a Puerto Rico, se sentía como si tal vez, solo tal vez, podría tener algo más que solo supervivencia. Marina, capítulo 3. Mareas profundas. 4 meses después de aquel primer domingo, Santiago manejaba por la carretera hacia Vieques con Isabel y Amara. El proyecto del Centro de Bienestar había evolucionado de reuniones profesionales a algo mucho más personal. Cada fin de semana se habían vuelto una tradición. Desayunos en la placita, tardes en el apartamento de Santiago decorado con arte de toda la diáspora africana, y ahora esta primera visita al sitio donde construirían su visión compartida. «¿Ese es tu hotel?». Amara presionó su cara contra la ventana del auto, viendo el edificio de 3 pisos que se alzaba frente a la playa. «Uno de ellos». Santiago sonrió estacionando bajo las palmeras. «Pero este va a ser especial. Aquí es donde vamos a crear algo que nunca antes se ha hecho». Isabel observó el terreno con ojos profesionales. Durante estos meses había aprendido que Santiago no solo hablaba de sanación cultural, sino que realmente lo entendía.
Sus hoteles empleaban mayoría de personal local, ofrecían salarios justos y cada uno incorporaba arte y tradiciones de la comunidad. La ubicación es perfecta, dijo sintiendo la brisa del mar, aislada pero accesible. Las personas van a sentirse seguras aquí para hacer trabajo emocional profundo. Exactamente lo que pensé. Santiago caminó hacia ella, y Isabel notó cómo el sol hacía brillar los tonos dorados en su piel morena. Ven, quiero mostrarte algo. La guió a un área del jardín donde había hecho construir un pequeño anfiteatro natural. Imaginé esto como un espacio para terapia de grupo, pero también para celebraciones. Música, baile, comida, lugares donde las personas puedan reconectar con partes de sí mismas que el trauma les hizo esconder. Isabel se sentó en uno de los bancos de piedra, visualizando las posibilidades. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti? ¿Qué? Que realmente entiendes que sanación no es solo terapia individual, es reconectar con comunidad, con cultura, con partes de nuestra identidad que nos han enseñado a esconder. Santiago se sentó junto a ella, sus rodillas casi tocándose. Mi madre solía decir que yo era muy oscuro para casarme bien, pero muy claro para entender la lucha real. Pasé años tratando de probar que pertenecía a todos lados. ¿Y ahora? Ahora entiendo que pertenecer no es algo que pruebas, es algo que construyes, con las personas correctas. Había algo en su voz que hizo que Isabel lo mirara más profundamente. Durante estos meses había visto cómo Santiago interactuaba con Amara. Nunca condescendiente, siempre respetando su inteligencia, incluyéndola en conversaciones importantes. Había visto cómo trataba a su personal. Conocía los nombres de todos, preguntaba por sus familias, celebraba sus logros. Yo entiendo eso, dijo finalmente. En Haití era la hija del médico respetado. Aquí soy la inmigrante que siempre tiene que probar que merece estar en el cuarto. ¿Te molesta el tener que probar constantemente tu lugar? Isabel consideró la pregunta. Antes sí, pero ahora veo que mi perspectiva es exactamente lo que necesitan estos espacios. No soy una forastera tratando de encajar, soy alguien que puede construir puentes, como lo que estamos haciendo aquí. Exactamente. Amara había estado explorando la playa, pero ahora corrió hacia ellos con conchas en las manos. «Miren lo que encontré. Son como las que Gran Mer usaba para sus remedios». Santiago se arrodilló para examinar las conchas. «¿Tu abuela hacía medicina natural?» «Sí, conocía todas las plantas y canciones que ayudaban cuando las personas estaban tristes. Tía Isabel dice que por eso soy buena entendiendo cuando los adultos necesitan ayuda». «¿Y qué piensas que necesitan Santiago y yo?», preguntó Isabel, divertida por la perspectiva de su sobrina. Amara los estudió seriamente. «Creo que necesitan parar de tener miedo de ser felices juntos». La observación directa los hizo reír, pero también creó un momento de silencio cargado. Era cierto. Durante meses habían estado bailando alrededor de algo más profundo que una sociedad profesional. «Amara tiene razón», dijo Santiago, su voz más suave. «He estado cauteloso. Después de perder a mis padres tan joven me acostumbré a protegerme». «Yo también», admitió Isabel. «Después de todo lo que pasamos para llegar aquí, dejar entrar a alguien se siente como un riesgo enorme. Pero estos meses contigo me has demostrado que riesgo y confianza pueden coexistir». Santiago extendió su mano, y cuando Isabel la tomó, sintió como si algo se alineara en su mundo. «¿Qué dirías si te propusiera algo completamente loco? ¿Más loco que construir un centro de bienestar revolucionario?» «Mucho más loco». Santiago sonrió. «¿Qué dirías si te propusiera que exploráramos esto? Nosotros». «¿Oficialmente?» Isabel sintió su corazón acelerarse. «Como una cita real. Como una relación real. Tú, yo, Amara. Una familia construida por elección, no solo por circunstancia». Amara aplaudió desde donde estaba construyendo un castillo de arena. «Finalmente, pensé que nunca se iban a besar». «Amara Celestín», Isabel se sonrojó. «¿Qué?» Gran Mer siempre decía que el amor verdadero es obvio para todos, menos para las personas enamoradas. Santiago se rió, pero su mirada se mantuvo seria cuando volvió a Isabel. «¿Qué dices? ¿Estás dispuesta a construir algo nuevo conmigo?» Isabel lo miró.
Este hombre que había entrado en sus vidas como un encuentro casual, pero que se había convertido en algo inevitable, que entendía su trabajo, respetaba su independencia y amaba a Amara como si fuera suya. Sí, dijo, y la palabra se sintió como saltar de un acantilado hacia algo hermoso y desconocido. Sí, estoy dispuesta. Cuando se besaron, con el sonido del mar de fondo y Amara celebrando en la distancia, Isabel sintió por primera vez en años que tal vez, después de tanto sobrevivir, finalmente podía empezar a vivir. Esa noche, en el hotel, mientras Amara dormía en la habitación contigua, Santiago y Isabel se quedaron despiertos en el balcón, planificando no solo el centro de bienestar, sino su futuro juntos. ¿Sabes qué es lo que más me emociona?, dijo Isabel, acurrucada contra su pecho. Que por primera vez no siento que tengo que elegir entre mi carrera y mi vida personal. Contigo, todo se complementa. Santiago besó su cabeza. Eso es porque estábamos destinados a construir algo juntos, no a que uno se sacrifique por el otro. Te amo, dijo Isabel, las palabras saliendo más fácil de lo que esperaba. Yo también te amo, respondió él. A ti y a Amara. Ustedes son mi familia. Mientras se quedaron dormidos bajo las estrellas caribeñas, ninguno sabía que en pocos meses su felicidad recién encontrada sería puesta a prueba de maneras que nunca habían imaginado. Capítulo 4. Tormentas de duda. ¿Has visto esto? La voz de Santiago temblaba mientras sostenía su teléfono, mostrando la pantalla a Isabel en su oficina del hospital. Era un martes por la mañana, 8 meses después de que oficialmente comenzaran su relación. El titular del blog de chismes más leído de Puerto Rico decía: «Amor verdadero o calculadora estrategia. La doctora haitiana que conquistó al magnate hotelero». Isabel sintió que el mundo se detenía mientras leía. Las fotos las habían tomado la semana pasada durante una cena romántica en Viejo San Juan, pero no eran las imágenes lo que la destrozaba, sino las palabras cuidadosamente crueles que seguían. Fuentes cercanas a la situación sugieren que la doctora Celestine ha estado utilizando a su sobrina menor de edad para manipular las emociones del exitoso empresario Santiago Mendoza Williams. La doctora, quien llegó a Puerto Rico como refugiada, parece haber encontrado una manera conveniente de asegurar su futuro financiero. «Santiago, yo nunca», comenzó Isabel, pero él la interrumpió. «Lo sé, por supuesto que lo sé, pero necesitamos averiguar quién hizo esto y por qué». La puerta de la oficina se abrió y entró el doctor Ramírez, el jefe de cirugía. Su expresión era tensa. «Isabel, necesitamos hablar». «¿Sobre qué?» «Sobre cómo esto afecta la reputación del hospital. Ya hemos recibido 3 llamadas de la junta directiva esta mañana». Isabel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Durante 11 años había construido meticulosamente su reputación profesional. Había trabajado turnos dobles, había tomado los casos más difíciles, había publicado investigaciones groundbreaking. Y ahora, todo por lo que había trabajado estaba siendo cuestionado por un artículo lleno de insinuaciones racistas y sexistas. «Doctor Ramírez, mi vida personal no tiene nada que ver con mi trabajo aquí. Normalmente estaría de acuerdo. Pero cuando involucra a una menor de edad y acusaciones de manipulación emocional». «¿Acusaciones?». Santiago se levantó, su voz cortante. «¿Estás sugiriendo que hay algo de verdad en este basura?». «Señor Mendoza Williams, entiendo que esté molesto, pero necesitamos manejar esto cuidadosamente. Tal vez sería mejor si Isabel tomara un tiempo libre mientras se resuelve la situación». «No». Isabel se enderezó encontrando su voz. «No voy a esconderme como si hubiera hecho algo malo. He sido una empleada ejemplar durante una década. Mi vida personal es exactamente eso, personal». Pero durante los días siguientes, Isabel sintió los cambios sutiles. Conversaciones que se detenían cuando ella entraba a los cuartos. Miradas que duraban demasiado tiempo. Colegas que antes la saludaban calurosamente, ahora apenas asentían con la cabeza. La que más le dolió fue la doctora Martínez, una mujer que había sido su mentora durante años. «Isabel, solo digo que tal vez deberías considerar si esta relación vale la pena si está afectando tu carrera».
¿Estás sugiriendo que termine con Santiago para proteger mi reputación? Estoy sugiriendo que pienses si un hombre que atrae este tipo de atención es la mejor opción para alguien en tu posición. Esa noche, Isabel llegó a casa agotada emocionalmente. Amara, ahora de 10 años y más perceptiva que nunca, inmediatamente notó su estado. ¿Qué pasa, tía? Te ves como cuando acabamos de llegar aquí y todo era difícil. Solo trabajo, mi amor. Nada de qué preocuparse. Pero Amara no se dejó engañar. Es por el artículo feo que vi en la computadora de la escuela. Mis compañeros estaban hablando de ti. El corazón de Isabel se partió. ¿Qué dijeron? Cosas estúpidas. ¿Qué estás usando a Santiago por su dinero? Que me estás usando a mí. Pero yo les dije que eran idiotas porque tú amas a Santiago de verdad, y él nos ama a nosotras. ¿Y qué dijeron ellos? Que tal vez no te conocen como yo te conozco. Esa noche, cuando Santiago llegó con flores y comida china, Isabel no pudo fingir que todo estaba bien. Tal vez deberíamos tomarnos un tiempo, dijo, las palabras saliendo como cuchillos de su garganta. ¿Qué? ¿Por qué? Porque esto me está afectando profesionalmente, porque está afectando a Amara, porque tienes miedo, terminó Santiago, su voz suave pero firme. Isabel, no puedes dejar que estos cobardes que se esconden detrás de artículos anónimos destruyan lo que hemos construido. No es solo el artículo, Santiago, es todo lo que viene con estar contigo. Los comentarios, las miradas, las preguntas sobre si realmente merezco estar a tu lado. ¿Desde cuándo te importa lo que piensen los demás? Desde que tengo una carrera que proteger y una niña que criar. No puedo permitir que mi reputación se destruya por amor, por más real que sea. Santiago se acercó a ella, tomando sus manos. Isabel, escúchame. Voy a encontrar quién hizo esto y voy a hacer que se retracten públicamente. Voy a limpiar tu nombre. No quiero que me rescates, Santiago. Quiero que me dejes manejar esto sola. ¿Y si no quiero dejarte manejarlo sola? ¿Y si quiero que enfrentemos esto juntos? Isabel se apartó de él. Entonces me estás pidiendo que confíe en ti completamente, y no sé si puedo hacer eso. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un muro invisible entre ellos. Santiago se quedó en silencio por un largo momento. Entiendo, dijo finalmente, pero quiero que sepas que no me voy a rendir. Voy a probar que esto fue un ataque calculado, y voy a probar que nuestro amor es real. ¿Y si probar eso toma meses? ¿Y si mi carrera se arruina mientras tanto? Entonces construiremos algo nuevo, juntos. Pero Isabel ya había tomado su decisión. Santiago, creo que necesitas irte, por favor. Después de que se fue, Isabel se sentó en su cocina, rodeada del silencio más pesado que había sentido en años. Amara apareció en la puerta, en pijama. ¿Santiago ya no va a venir a cenar los domingos? No lo sé, mi amor. ¿Porque la gente está diciendo cosas malas? Porque a veces el amor no es suficiente para superar todos los obstáculos. Amara se acercó y la abrazó. Pero Gran-Mère siempre decía que el amor verdadero es más fuerte que el miedo. Tu Gran-Mère era más valiente que yo, susurró Isabel sintiendo lágrimas que había estado conteniendo durante días. No, tía, eres la persona más valiente que conozco, solo estás asustada. Pero Santiago también está asustado, y ustedes se van a encontrar de nuevo cuando recuerden que juntos son más fuertes. Mientras Amara se quedaba dormida en sus brazos, Isabel se preguntó si su sobrina tenía razón, pero por ahora lo único que podía hacer era proteger lo que había construido sola, incluso si eso significaba alejar al hombre que amaba. Capítulo 5. Sabiduría ancestral. 3 semanas después de que Isabel le pidiera que se fuera, Santiago estaba en su oficina del hotel, mirando por la ventana hacia el mar, cuando sonó su teléfono. «Mijo, llegué». La voz de su abuela Carmen resonó desde el lobby. «Y no vengo de visita social». A los 88 años, Carmen Mendoza seguía siendo una fuerza de la naturaleza. Había volado desde Nueva York después de que Santiago finalmente le contara sobre la situación con Isabel. Durante 4 décadas había trabajado como costurera en el Bronx, criando a Santiago después de la muerte de sus padres, y nunca había conocido un problema que no pudiera resolver con paciencia y sabiduría.
Abuela, no tenías que venir hasta acá. Santiago la abrazó cuando llegó a su oficina, pero ella lo apartó para estudiarlo con sus ojos agudos. Mírate, pareces un alma perdida. Siéntate y cuéntame todo desde el principio. Santiago le contó sobre el artículo, sobre la presión en el hospital, sobre cómo Isabel se había cerrado completamente. Carmen escuchó sin interrumpir, sus manos trabajando automáticamente en un tejido que había traído. ¿Y qué has hecho para encontrar quién escribió esas mentiras? Contraté a un investigador privado. Resulta que fue Ricardo Herrera, el dueño de la cadena de resorts Continental. Ha estado tratando de comprar mi propiedad en Vieques durante 2 años. Y cuando se enteró de que Isabel y yo estábamos desarrollando el centro de bienestar, decidió atacar donde más nos doliera. Conoce a alguien en el blog de chismes y le dio la historia con todas esas insinuaciones venenosas. Carmen asintió. Así que ya sabes quién es el enemigo. ¿Qué vas a hacer al respecto? Voy a exponerlo públicamente. Voy a hacer que se retracte. Voy a limpiar el nombre de Isabel. ¿Y después? ¿Después de qué? Después de que limpies su nombre, ¿qué? ¿Crees que ella va a correr de vuelta a tus brazos? Santiago frunció el ceño. ¿No debería? Carmen dejó su tejido y lo miró directamente. Mijo, el amor no es sobre rescatar a las personas, es sobre estar junto a ellas mientras ellas se rescatan a sí mismas. No entiendo. Isabel no necesita que la salves. Necesita que le demuestres que confías en su fuerza, que respetas su independencia, que puedes ser su compañero sin ser su salvador. Santiago se quedó en silencio, procesando las palabras de su abuela. ¿Qué sugieres que haga? Que dejes de pensar como un empresario que resuelve problemas y empieces a pensar como un hombre que ama a una mujer excepcional. Mientras tanto, en el hospital, Isabel estaba terminando una cirugía de emergencia cuando la enfermera López se acercó. Doctora, hay una señora mayor en la sala de espera que dice que necesita hablar con usted. Dice que es la abuela de Santiago. Isabel sintió una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Había oído hablar mucho de Carmen Mendoza, pero nunca la había conocido. La encontró en la sala de espera, una mujer pequeña pero imponente con cabello plateado perfectamente peinado y ojos que parecían ver directamente al alma. «Usted debe ser Isabel», dijo Carmen, levantándose con gracia. «Soy Carmen. Necesitamos hablar». «Señora Mendoza, con mucho respeto, si Santiago la envió para... Santiago no sabe que estoy aquí. Esto es cosa mía». Fueron a la cafetería del hospital, donde Carmen ordenó café con leche y estudió a Isabel por un largo momento. «Dígame, ¿por qué dejó a mi nieto? Porque nuestra relación le estaba causando daño profesional. Porque tuvo miedo», interrumpió Carmen, no con crueldad, sino con comprensión. «Yo entiendo el miedo, mija. Llegué a Nueva York con un niño de 15 años, sin hablar inglés, sin dinero. Trabajé doble turno durante años para darle oportunidades. Entonces entiende por qué no puedo arriesgar todo lo que he construido. Entiendo por qué cree que tiene que elegir entre amor y supervivencia. Pero también entiendo algo más, que la vida verdadera no es solo sobrevivir. Es encontrar personas que te hagan más fuerte, no más débil». Carmen se inclinó hacia adelante. «Santiago me ha hablado de usted durante meses, de su trabajo, de su inteligencia, de cómo ama a Mara. ¿Sabe qué es lo que más admira de usted? ¿Qué? Su independencia, su fuerza, el hecho de que no lo necesita, sino que lo elige». Las palabras resonaron en el corazón de Isabel de una manera que no esperaba. Pero el artículo fue un ataque calculado de alguien que quería destruir lo que ustedes están construyendo. Y funcionó porque permitió que el miedo tomara decisiones por usted. ¿Qué está sugiriendo? Que el amor verdadero no es fácil, que vale la pena luchar por él, y que ustedes dos son más fuertes juntos que separados. Esa tarde, Isabel llegó a casa para encontrar a Amara en la mesa de la cocina, dibujando con concentración intensa. «¿Qué estás haciendo, mi amor?» «Dibujos para Santiago, para que no se olvide que somos una familia». Isabel se sentó junto a ella, viendo los dibujos, Santiago, Isabel y Amara, tomados de la mano frente a diferentes lugares, la playa de Vieques, el apartamento de Santiago, su propio hogar. «¿Los has estado llevando a su hotel?» «Sí, el portero me los da».
Dice que Santiago los pone en su oficina. ¿Y por qué haces esto? Amara la miró con la seriedad de sus 10 años, porque Granmer siempre decía que el amor verdadero es algo que construyes todos los días, no algo que desaparece porque las cosas se ponen difíciles. ¿Y qué más decía Granmer? Que las personas que nos aman de verdad se quedan, incluso cuando les pedimos que se vayan. Esa noche, Isabel se quedó despierta pensando en las palabras de Carmen y de Amara. Había pasado tanto tiempo protegiendo lo que había construido sola, que había olvidado que algunas cosas se construyen mejor en compañía. Al día siguiente, tomó una decisión que cambiaría todo. Llamó a Santiago. ¿Podemos hablar? ¿Dónde quieres que nos encontremos? En el lugar donde comenzó todo, en el parque donde conociste a Amara. Cuando se encontraron esa tarde, Santiago parecía diferente, más calmado, menos desesperado por arreglar las cosas. Isabel, antes de que digas nada, necesito disculparme. ¿Por qué? Por tratar de rescatarte en lugar de simplemente estar contigo. Por pensar que resolver el problema del artículo era más importante que entender por qué te dolía tanto. Santiago, déjame terminar. Mi abuela me ayudó a entender algo, que el amor no es sobre proteger a alguien del mundo, es sobre enfrentar el mundo juntos. Isabel sintió algo aflojándose en su pecho. Yo también entendí algo, que he estado tan ocupada protegiendo lo que construí sola que me olvidé de que algunas cosas se construyen mejor en compañía. ¿Qué estás diciendo? Que quiero intentar de nuevo, pero esta vez como verdaderos socios, sin que tú me rescates, sin que yo me esconda. Santiago sonrió por primera vez en semanas. ¿Eso significa que puedo volver a los domingos familiares? Significa que podemos construir algo nuevo, juntos. Cuando se besaron, Isabel sintió que por primera vez en semanas podía respirar completamente. Habían encontrado su camino de vuelta el uno al otro, pero más importante, habían encontrado una manera de ser más fuertes juntos. Capítulo 6. Sanación y armonía. 6 meses después de su reconciliación, Santiago estaba en el escenario del Anfiteatro Natural de Vieques, mirando hacia una audiencia de 200 personas, médicos, terapeutas, empresarios hoteleros y líderes comunitarios de toda la región caribeña. El Simposio de Bienestar y Sanación en la Diáspora Africana había atraído participantes desde Jamaica hasta Colombia, desde Haití hasta República Dominicana. Cuando comenzamos a planear este centro de bienestar, dijo Santiago al micrófono, pensé que se trataba de crear un nuevo modelo de turismo, pero he aprendido que la verdadera sanación no es un servicio que puedes comprar, es un proceso que requiere comunidad, cultura y conexión auténtica. Entre el público, Isabel observaba con orgullo. Los últimos meses habían sido un periodo de crecimiento intenso para ambos. Santiago había expuesto públicamente a Ricardo Herrera, quien había sido forzado a retractarse y disculparse, pero más importante, habían usado la experiencia para desarrollar un enfoque completamente nuevo para su proyecto. Por eso es mi honor presentar a la persona que ha transformado mi comprensión de lo que significa sanar, la doctora Isabel Celestín, quien nos hablará sobre trauma cultural y sanación comunitaria en el Caribe. Isabel subió al escenario, elegante en un vestido azul marino que complementaba perfectamente su piel morena. Su cabello estaba peinado en un hermoso abdú que incorporaba elementos tradicionales haitianos. Se había tomado 6 meses de licencia parcial del hospital para desarrollar este programa, y el resultado había excedido todas las expectativas. Hace un año, comenzó Isabel, un hombre me propuso crear un centro de bienestar en su hotel. Yo rechacé la propuesta, porque pensé que era otro empresario tratando de capitalizar tendencias wellness sin entender realmente nuestras necesidades. Risas suaves del público. Pero ese hombre no se rindió. Me demostró que la sanación verdadera no puede ser importada desde afuera. Debe crecer desde adentro de nuestras comunidades, honrando nuestras tradiciones ancestrales mientras abraza métodos modernos. Durante los siguientes 40 minutos, Isabel presentó su investigación sobre cómo integrar prácticas tradicionales caribeñas con terapia moderna. Habló sobre el papel de la música, la comida y el storytelling en la sanación,
Describió cómo habían desarrollado un modelo que empleaba sanadores locales, trabajando junto con psicólogos licenciados. Pero este programa no es solo sobre técnicas terapéuticas, continuó. Es sobre crear espacios donde las personas puedan ser completamente ellas mismas, donde no tengan que traducir su dolor para ser entendidas, donde su cultura es vista como fortaleza, no como algo que superar. La audiencia se puso de pie en una ovación prolongada. Santiago sintió lágrimas en sus ojos, viendo a la mujer que amaba recibir el reconocimiento que merecía. Cuando los aplausos se calmaron, Isabel sorprendió a todos. Antes de terminar, quiero hacer un anuncio. Después de consultar con la administración del Hospital General, he decidido aceptar la posición de directora médica del Centro de Bienestar Ancestral. Trabajaré medio tiempo en el hospital y medio tiempo desarrollando este programa a través de la cadena de hoteles Mendoza Williams. El público aplaudió nuevamente, pero Santiago se quedó congelado. Habían hablado sobre esta posibilidad, pero ella no le había dicho que ya había tomado la decisión. Además, continuó Isabel con una sonrisa, quiero llamar al escenario a mi socio en este proyecto, Santiago Mendoza Williams, porque tengo una pregunta importante que hacerle. Santiago subió al escenario, confundido pero confiando. Cuando llegó junto a Isabel, ella sacó una pequeña caja de terciopelo azul de su bolso. Santiago, dijo su voz clara y fuerte, durante los últimos 2 años me has demostrado que el amor verdadero no es sobre completar a alguien más, es sobre crecer juntos hacia versiones mejores de nosotros mismos. El público murmuró con sorpresa y deleite. Me has mostrado que partnership significa respetar la fuerza del otro, no protegerlo de desafíos. Que familia puede ser algo que elegimos construir, no solo algo en lo que nacemos. Isabel se arrodilló, abriendo la caja para revelar un anillo de oro con una piedra que combinaba elementos de ámbar dominicano y coral haitiano. Santiago Mendoza Williams, ¿te casarías conmigo? La audiencia estalló en aplausos y gritos de alegría. Santiago se quedó sin palabras por un momento. Luego se rió con tal felicidad que todo su cuerpo se sacudió. Sí, dijo ayudándola a ponerse de pie. Pero yo también tengo una pregunta. Sacó su propia caja, revelando un anillo que había estado cargando durante meses. Un rubí haitiano rodeado de diamantes en una banda grabada con símbolos taínos. Isabel Celestín, ¿te casarías conmigo? Sí, gritó ella, y cuando se besaron, la audiencia completa se puso de pie. Pero Santiago no había terminado. Mientras se ponían los anillos mutuamente, miró hacia el público y encontró a Amara en la primera fila, vestida con su mejor vestido y una sonrisa que iluminaba toda su cara. Amara, ¿puedes venir acá? La niña corrió al escenario, y Santiago se arrodilló para estar a su altura. Amara Celestín, durante casi 2 años has sido mi maestra, mi inspiración y mi corazón. ¿Me harías el honor de dejarme adoptarte oficialmente? ¿Te gustaría ser Amara Celestín Mendoza Williams? Amara lo abrazó tan fuerte que casi lo tira. Sí, papá, sí. La palabra papá resonó a través del sistema de sonido y no había un ojo seco en la audiencia. Somos una familia, gritó Amara al micrófono, causando otra ola de aplausos y risas. Cuando finalmente bajaron del escenario, fueron rodeados por felicitaciones y preguntas sobre la boda. Pero Santiago solo tenía ojos para Isabel. ¿Cuándo decidiste pedirme matrimonio? Cuando me di cuenta de que había estado tan ocupada protegiendo mi independencia que había olvidado que elegir amar a alguien es el acto más independiente que existe. ¿Y cuándo decidiste tomar la posición en el centro? Cuando entendí que no tenía que elegir entre mi carrera y nuestra familia. Que podía tener ambas, pero mejor. Esa noche, en la cena de celebración, Carmen Mendoza se acercó a su nueva nieta política. Bienvenida a la familia, mija, pero quiero que sepas que ya eras familia desde el momento en que mi nieto empezó a hablar de ti. Gracias, abuela Carmen, por todo, por venir a hablar conmigo cuando más lo necesitaba. ¿Sabes cuál es el secreto de un matrimonio largo y feliz? ¿Cuál? Recordar que el amor no es solo un sentimiento, es una decisión que haces todos los días. Algunos días va a ser fácil, otros días va a ser trabajo. Pero si ambos siguen eligiendo, van a construir algo hermoso.
Mientras la fiesta continuaba bajo las estrellas caribeñas, Santiago y Isabel se escaparon a la playa con Amara. Se sentaron en la arena, viendo las olas bajo la luna llena. «¿Qué piensas, pequeña?», preguntó Santiago. «¿Estás lista para oficialmente ser parte de la familia Mendoza Williams?» «He estado lista desde que te conocí en la nieve», respondió Amara. «Grandmère siempre decía que las familias no se hacen solo por sangre. Se hacen por amor, por elección, por quedarse juntos cuando las cosas se ponen difíciles». ¿Y qué más decía Grandmère? Que cuando encuentras a tu gente verdadera, el hogar no es un lugar, es donde están ellos. Isabel abrazó a su hija y a su futuro esposo, sintiendo por primera vez en su vida que había encontrado completamente su hogar. No en un lugar, sino en las personas que había elegido amar y que habían elegido amarla de vuelta. «¿Cuándo nos casamos?», preguntó Santiago. «Pronto», respondió Isabel. «Pero primero tenemos un centro de bienestar que abrir, una adopción que finalizar y una vida que construir juntos. ¿En ese orden? En el orden que funcione mejor para nosotros, porque ahora somos un equipo. Para siempre», agregó Amara. «Para siempre», confirmaron Santiago y Isabel al unísono. Las olas continuaron rompiendo en la orilla, pero para la familia Mendoza Williams Celestín, el futuro se extendía brillante e infinito ante ellos. Epílogo. Nuevas tradiciones. 2 años después. La casa en el viejo San Juan olía a canela y café recién hecho, mientras la primera nevada navideña en 5 años creaba un manto blanco sobre las calles coloniales. Santiago despertó temprano, como siempre hacía la mañana de Navidad, pero esta vez por una razón diferente. Los movimientos suaves de Isabel, ahora de 6 meses de embarazo, mientras se levantaba cuidadosamente de la cama. «Buenos días, mi amor», susurró, poniendo su mano sobre su vientre redondeado. «¿Cómo se sienten las dos esta mañana?» «Las dos estamos emocionadas por el primer día de Navidad en nuestra nueva casa», respondió Isabel, sonriendo mientras él la ayudaba a ponerse su bata. «Y creo que alguien más ya está despierta». Como si hubiera sido convocada, Amara apareció en la puerta de su habitación, ahora de 12 años, y oficialmente Amara Celestín Mendoza Williams, desde hacía 6 meses. Los papeles de adopción habían sido finalizados en una ceremonia emotiva donde Carmen había llorado más que todos los demás juntos. «Feliz Navidad», anunció corriendo hacia ellos para un abrazo familiar que se había convertido en tradición matutina. «Feliz Navidad, mija». Santiago la abrazó, maravillándose como siempre de cómo su vida había cambiado completamente desde aquella noche nevada cuando la conoció. «¿Estás lista para nuestro primer día de Navidad como familia oficial? Con abuela Carmen llegando a las 10, tío Pierre y tía Marie llegando desde Miami a las 11 y la cena para 20 personas. Nací lista». Isabel se rió. Pierre era su hermano menor, quien finalmente había podido emigrar de Haití el año anterior, y Marie era su nueva esposa dominicana. La casa de 3 pisos que habían comprado y renovado juntos se había convertido en el centro de reunión para su familia extendida elegida. Mientras bajaban las escaleras hacia la cocina, Santiago admiró una vez más los cambios que habían hecho al espacio. Las paredes estaban pintadas en tonos terrosos cálidos, decoradas con arte de Haití, Puerto Rico y República Dominicana. La cocina era el corazón de la casa, diseñada para acomodar tanto las tradiciones culinarias haitianas de Isabel como las puertorriqueñas de Santiago. «¿Empiezo con el pernil o con el griot?», preguntó Santiago poniendo café para todos. «Los dos», respondió Isabel sentándose en el banquito alto que él había instalado específicamente para que pudiera supervisar la cocina sin cansarse. «Y Amara puede empezar con los maduros». La niña, que ahora hablaba fluidamente español, inglés, francés y criollo, había desarrollado habilidades culinarias impresionantes. Sus experimentos fusionando sabores haitianos y puertorriqueños se habían convertido en favoritos familiares. «¿Saben qué?», dijo Amara mientras pelaba plátanos. «Ayer en la escuela mi profesora de historia nos pidió que escribiéramos sobre nuestras tradiciones familiares navideñas. Le dije que nuestras tradiciones están apenas comenzando porque somos una familia nueva». «¿Y qué le dijiste sobre nuestras tradiciones?».
preguntó Isabel. Que mezclamos música navideña haitiana con aguinaldos puertorriqueños, que cocinamos griot y pernil, que hablamos 4 idiomas durante la cena, y que siempre contamos la historia de cómo papá y tú se conocieron a través de mí. Santiago sonrió. La historia había evolucionado a través de los años, convirtiéndose en una leyenda familiar que Amara narraba con detalles dramáticos añadidos. El timbre sonó, y Carmen entró como un torbellino de energía a los 89 años, cargando regalos y una cacerola gigante de arroz con gandules. «¡Mis bebés!», gritó abrazando a cada uno por turnos. «Isabel, te ves radiante. Santiago, te ves gordo. Amara, estás creciendo demasiado rápido. Abuela, tengo algo que mostrarte». Amara corrió a buscar un álbum de fotos. Son todas las fotos del Centro de Bienestar del año pasado. El Centro de Bienestar Ancestral había excedido todas las expectativas. En sus primeros 18 meses de operación, habían tratado a más de 500 personas, empleado a 30 profesionales locales y establecido programas satélite en otros 3 hoteles de la cadena. Isabel dividía su tiempo entre el hospital 3 días a la semana y el centro los otros 4, una combinación que le permitía mantener sus habilidades clínicas mientras desarrollaba su pasión por la sanación comunitaria. «Mira, abuela», Amara señaló una foto, «esta es mamá dando terapia de grupo en el jardín, y esta es papá enseñando a los huéspedes sobre la historia taína de Vieques. ¿Y esta quién es?». Carmen señaló una foto de una mujer mayor dirigiendo lo que parecía ser una ceremonia. «Esa es Man Brigitte», explicó Isabel. «Es una sanadora tradicional haitiana que contratamos como consultora. Trabaja con nuestros terapeutas para integrar prácticas ancestrales con métodos modernos. ¿Y funciona?». «Los resultados hablan por sí mismos», respondió Santiago. «Tenemos una lista de espera de 6 meses, y 80% de nuestros clientes reportan mejoras significativas en sus síntomas de trauma». Cuando llegaron Pierre y Marie, la casa se llenó de risas y conversaciones en múltiples idiomas. Pierre, 2 años menor que Isabel, había heredado el talento musical de la familia y trajo su guitarra para acompañar los villancicos tradicionales. Durante la cena, mientras disfrutaban del festín que habían preparado juntos, Santiago reflexionó sobre el camino que los había llevado aquí. El ataque mediático de Ricardo Herrera había resultado ser una bendición disfrazada. Los había forzado a definir exactamente qué tipo de sociedad querían, tanto profesional como personalmente. «¿En qué piensas?», le preguntó Isabel notando su expresión contemplativa. «En cómo todo empezó con Amara en aquel banco en la nieve. Parece como si hubiera sido en otra vida». «En cierta forma, fue en otra vida», respondió Isabel. «Éramos personas diferentes entonces. ¿Mejores o peores?». «Diferentes, menos completos». Carmen levantó su copa de vino. «Quiero hacer un brindis». Todos levantaron sus bebidas, incluyendo el jugo de mango de Amara. «Por las familias que elegimos, por los hogares que construimos, y por entender que el amor verdadero no es encontrar la persona perfecta, sino construir una vida perfecta con la persona imperfecta correcta». «¡Salud!», gritaron todos al unísono. Más tarde esa noche, después de que Pierre y Marie se hubieran ido a su hotel y Carmen se hubiera instalado en la habitación de huéspedes, Santiago y Isabel se sentaron en su balcón que daba al océano. Isabel tenía los pies sobre las piernas de él y su mano descansaba protectoramente sobre su vientre. «¿Estás nerviosa por la bebé?», preguntó Santiago. «Un poco. Es diferente esta vez. Con Amara fue supervivencia pura. Esta vez es elección consciente de traer vida a nuestro mundo». «¿Te arrepientes de algo?». «¿Del embarazo? Jamás. ¿De cómo manejé las cosas cuando salió el artículo? A veces». «¿Por qué?». «Porque perdimos meses de estar juntos. Porque casi dejé que el miedo tomara decisiones por mí». Santiago le masajeó los pies. «Pero también aprendimos que nuestro amor podía sobrevivir crisis reales, que podíamos pelear y encontrar nuestro camino de vuelta el uno al otro». «Cierto», Isabel sonrió. «¿Sabes qué es lo que más me emociona de la bebé?». «¿Qué?». «Que va a crecer conociendo solo esta versión de nosotros. La versión donde somos un equipo,
donde el amor es algo que construimos activamente, donde la familia es algo que elegimos crear cada día. Desde adentro de la casa, escucharon a Amara riéndose mientras hablaba por teléfono con sus primas en Miami, contándoles sobre su día de Navidad en 3 idiomas diferentes. ¿Crees que va a estar celosa de la bebé?, preguntó Santiago. ¿Estás bromeando? Ya está planeando enseñarle francés y criollo antes de que aprenda a caminar. Dice que quiere que su hermana sea trilingüe desde bebé. Hermana, ¿ya decidimos que es niña? Amara decidió. Y honestamente, después de todo lo que ha acertado sobre nosotros, no me atrevo a dudar de sus instintos. Santiago se rió. Tienes razón. ¿Alguna vez imaginaste que estaríamos aquí? ¿Aquí específicamente? No. Pero felices construyendo algo hermoso juntos. Sí, desde aquella primera cena del domingo supe que eras diferente. ¿Diferente cómo? Veías a Amara como una persona completa, no como una niña que necesitaba ser rescatada. Me veías como una igual, no como alguien que impresionar. Y nunca, ni una vez, trataste de cambiar quién éramos para encajar en tu mundo. Porque tu mundo era mucho más interesante que el mío. Se quedaron en silencio cómodo, viendo la nieve continuar cayendo sobre el océano, un fenómeno raro que hacía que la noche se sintiera mágica. ¿Qué crees que pensaría Grandmère de todo esto?, preguntó Isabel. Creo que diría que finalmente encontramos nuestro camino a casa. ¿Y qué diría tu abuela Carmen? Que el amor verdadero siempre encuentra una manera. Cuando finalmente entraron a la casa, encontraron a Amara dormida en el sofá, con un libro sobre embarazo y cuidado de bebés abierto en su pecho. Santiago la cargó cuidadosamente a su cuarto, y cuando regresó, Isabel estaba parada frente al árbol de Navidad, admirando los ornamentos que representaban sus viajes juntos. Una concha de Vieques, una pequeña torre Eiffel de cuando fueron a París para su luna de miel, un angelito de madera que Amara había hecho en la escuela. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, dijo Isabel. ¿Qué? Que comenzó con un acto de bondad simple. Tú te quedaste con una niña sola en la nieve, no porque esperabas algo a cambio, sino porque era lo correcto. Y esa niña me llevó hacia la mujer de mis sueños. No, Isabel se volteó para mirarlo. Esa niña nos llevó hacia la familia que estábamos destinados a ser. Mientras apagaban las luces y subían a su habitación, Santiago pensó en todas las decisiones pequeñas que los habían llevado a este momento. La decisión de sentarse con Amara, la decisión de Isabel de darle una oportunidad, la decisión de pelear por su amor cuando todo parecía perdido. En 6 meses tendrían otra hija. El centro de bienestar estaba expandiendo a Jamaica y Barbados. Amara estaba considerando estudios de medicina y administración de empresas, y ellos seguían construyendo día a día la familia que habían elegido crear. La niña sola en el banco de nieve los había llevado a todos a casa, y esta era solo el comienzo de su historia.